Continuemos con la serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y como ya estamos viendo en el capítulo 15, entramos en uno de los fundamentos más grandes del Evangelio, y es la resurrección. Hace 8 días veíamos que Jesucristo indudablemente resucitó. Podemos estar completamente seguros de que Jesucristo resucitó. Así que vamos a continuar con ese tema de la resurrección, un tema muy interesante, de hecho muy particular, un tema que atemoriza a tantos. ¿Qué va a pasar después de que todo esto acabe? Pero si estamos en Cristo podemos estar seguros de lo que va a pasar. Hoy vamos a ver los versículos desde el 21 hasta el 23. Solamente vamos a ver 3 versículos, pero es que, mis hermanos, lo que se dice aquí es demasiado grande. Leamos la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y bueno, como acabamos de leer, totalmente centrado en la resurrección. Y quiero enfatizar esto una vez más, repito, porque yo mismo lo viví y sé que si no todos, al menos la mayoría, han vivido esto, y espero que ya no lo vivamos, pero a lo mejor sí, y es tener temor del regreso de Cristo. Espero que hasta en este momento nadie tenga temor del regreso de Cristo, pero yo los entiendo y de hecho me hago esa pregunta. No sé si alguna vez te hayas hecho esa pregunta. ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI, y lo digo porque pues yo conozco a muchos cristianos, a muchas personas que profesan fe en Cristo, pero literalmente el regreso de Cristo es aterrador? Y yo mismo fui una de esas personas. Lo he contado tantas veces que no lo voy a repetir. Pero entiendo por qué, porque muchos predicadores han mostrado el regreso de Cristo como algo terrorífico. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde sacan esa idea? De la Biblia. No es verdad. No es verdad. Ahora alguien podría decir: uy, Alex, ¿cómo que no estás fallando? Porque hay muchos versículos que dicen claramente que el regreso de Cristo será terrible. Bueno, sí, es verdad, pero ¿para quién? ¿Para los cristianos? ¿Para los hijos de Dios? ¿O para el mundo pecador que rechaza a Cristo y que no quieren saber nada de Dios? Ah, para ellos sí. Pero ¿por qué son los cristianos los que finalmente tienen miedo? ¿Por qué son los cristianos los que finalmente tienen terror? Mis hermanos, porque muchas veces hemos estado expuestos a esas enseñanzas sacadas de contexto que le aplican a la iglesia lo que aplica es al mundo, que le enseñan a la iglesia no el evangelio, que es una buena noticia, como estamos viendo en la serie y como hemos visto mucho más en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de los Corintios. Y la buena noticia se la dan al mundo. Para la iglesia constantemente le dan es la mala noticia. Es como al revés. No, mis hermanos. Esto es tan seguro que precisamente le he puesto como título a esta enseñanza: seguridad de resurrección. Y según lo que vimos hace 8 días, no hay duda de que Cristo resucitó. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿estamos seguros, completamente seguros, de que si tú y yo hoy partiéramos a la eternidad, resucitamos? Y alguien podría decir sí, pero lo digo de verdad, con el corazón. Es una pregunta para cada uno de nosotros. O si Cristo, en su defecto, que es la esperanza más grande, regresara y no tuviéramos que gustar la muerte, ¿estamos seguros, con confianza, como lo cantamos hace un momento, de que Él regresará y estamos confiando que realmente eso es una verdad tan segura que la cantamos con gozo, pero esperamos que Cristo regrese con gozo y con alegría? Si hubiera alguna duda de esto, espero que esta enseñanza despeje por completo todas las dudas. Y si ya tenemos seguridad de esto, espero que esta enseñanza ratifique y confirme esa seguridad y nos aliente en este mensaje, en esta mañana. Por eso quiero que veamos en este pasaje, en estos 3 versículos, 3 razones por las cuales podemos estar completamente seguros de que si nos morimos, Él nos resucita. O que si Cristo regresara hoy, o si regresara antes de que este cuerpo descendiera a la tumba, podemos esperar su regreso con confianza, con seguridad. De hecho, que sea nuestra confianza más grande, nuestra seguridad más grande en Cristo Jesús. Así que vayamos directamente al pasaje. No quiero gastar más tiempo en esta introducción. Y lo primero que quiero que veamos es la identificación de Cristo.
Ahora, no me estoy refiriendo a una credencial, a una tarjeta de identidad o a una cédula de ciudadanía, sino que si hemos creído en Cristo Jesús, podemos tener asegurada la resurrección porque Cristo se identificó con nosotros. Eso es lo que nos enseña el versículo 21. Cristo se identificó fue con la raza humana. Él es el Hijo de Dios, que vino desde la eternidad y se hizo hombre para salvar ¿a quién? A los hombres. A todo aquel que realmente crea en Él. Mis hermanos, es lo que nos enseña claramente la palabra de Dios en el versículo 21. Vayamos allí, y aunque hay dos verdades en ese versículo, la segunda la quiero dejar para el siguiente punto. Centrémonos en esta primera. Dice, así que ya ven. Es una expresión que utiliza Pablo para decir, es que podemos estar seguros de esto. Podemos estar confiados en esto. Tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, detengámonos allí. Literalmente el idioma original habla de eso, de antropos, de un hombre, de carne y hueso. ¿Quién fue ese hombre por medio del cual entró la muerte al mundo? ¿Por qué nos morimos? No es porque tengamos malos hábitos alimenticios y no nos guste mucho hacer ejercicio y deporte, porque, mis hermanos, podríamos ser Kobe Bryant, que tenía la mejor rutina de ejercicios, la mejor alimentación del mundo, el basquetbolista que murió unos años atrás en un accidente de helicóptero, y eso pasa. Por más sanos que vivamos, más dinero que tengamos, más fama y gloria y más nos cuidemos, nos morimos. Nadie tiene la vida comprada, ¿o sí? Nadie, mis hermanos. Ni el hombre más rico del mundo en este momento, que ya no es Jeff Bezos ni Elon Musk. Pero esos hombres que son los más ricos del mundo, mis hermanos, ni con todo su dinero pueden añadir un solo día de vida a lo que está determinado. Somos seres humanos y nos morimos. ¿Pero por qué nos morimos? Porque estamos hablando de los más ricos y de los hombres que se mueren. ¿Pero por qué hasta se mueren los niños? Mis hermanos, porque la muerte entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Saben por quién nos morimos? Por Adán. Por Adán. Por eso es que hasta los niños se mueren. Mis hermanos, ¿pero qué dice? Ahora, la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de ¿qué? De otro hombre. ¿Saben qué nos está diciendo la palabra de Dios? Por eso fue que el Hijo de Dios se hizo hombre, para identificarse con los hombres. Aquí hay dos puntos muy importantes y lo que les decía, quizá el más importante, que es el que voy a dejar para el segundo punto, ya nos lo estemos preguntando, pero esperemos allá. Lo que quiero que veamos es que Cristo se identificó con los hombres, porque el primer hombre es de donde venimos todos. Por eso en ocasiones lo he dicho, no sé si alguien de pronto no entienda todavía ese contexto de esa frase, cuando hablo de los primeros padres. ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Adán y Eva, porque si eres de carne y hueso, si naces de un hombre y una mujer, de la unión entre un hombre y una mujer, eres hijo de Adán y Eva. Somos hijos de Adán y Eva, ¿no es verdad? Todos venimos de Adán y Eva. Y como Adán y Eva pecaron y por medio de ellos entró la muerte, por eso es que todos los hijos de Adán y Eva nos morimos. Todos los que hemos nacido de carne y hueso por culpa de Adán y Eva, nos morimos. Ay, ¿por qué por culpa de ellos? Dejemos eso para el segundo punto. Pero aquí el asunto es que, ¿saben qué hizo Dios? Envió a otro hombre. Aunque Jesucristo es verdaderamente Dios, pero Él también, en su humanidad, cuando vino a esta tierra, fue verdaderamente hombre. Nació de una mujer, de carne y hueso, para identificarse con nosotros y para que al creer en Cristo, tú y yo tengamos vida eterna. Tengamos la seguridad de que así como Adán pecó, Adán y Eva pecaron y se murieron, hoy están Adán y Eva con nosotros. Muchos se preguntan si realmente esa edad que ellos vivieron fue real. Personalmente creo que fue real. Si alguien piensa diferente, yo no tengo problema. La verdad, yo no entro en conflictos con esos temas. Si alguien cree que eso es algo simbólico, lo que sea, no sé, pero personalmente creo que Adán y Eva vivieron eso. ¿Cuánto vivieron? ¿Cuánto vivió Adán? 930 años, casi 1000 años. ¿Quién fue el que más vivió? Matusalén, 969. 69, ya se me olvidaron los números. Casi 1000 años, casi 1000 años. Pero se murieron. Matusalén no está con nosotros, aunque vivió casi 1000 años. Si ese pasaje y esos números son literales, no importa. Así hubiésemos vivido 930 años como Adán, o 969 como Matusalén, o 120 como Moisés, que es bastante, ¿no? O como 170, 75 como Abraham. ¡Ay, qué rico haber vivido en esa época! Pero igual se murieron. ¿Por qué? Porque la muerte entró por medio de Adán. Pero ¿saben qué hizo Dios? Envió a su propio Hijo desde el cielo como un ser humano para identificarse con nosotros, para que al creer en Él
ya no solamente nos suceda como le sucedió a Adán que se murió, sino que nos suceda como le sucedió al segundo Adán, al segundo hombre, a Cristo, que aunque murió, ¿y de cuántos años murió Jesucristo? 33. Ah, bien joven, bien joven. Literalmente, mis hermanos, en la plena juventud. En nuestra época, en nuestra cultura, yo ya estoy viejo. Ya pasé la edad de los jóvenes. Tengo 36 y ya voy a cumplir 37. Pero en esa época, a los 30 años, apenas empezaba la juventud. Apenas. De hecho, era a los 30 años que los hombres se desligaban de padre y madre y hacían su independencia. Por eso Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. Mis hermanos, apenas estaba en la juventud. A los 33 años le quitaron la vida. Pero como estamos viendo a la luz de la palabra, ¿pero qué pasó? La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día se levantó. Y si tú y yo nos identificamos con Cristo, Él dice, es que yo me identifico con ustedes. Si tú crees en mí, nos dice Cristo Jesús, así como por ser un ser humano, por ser de carne y hueso, por ser descendiente de Adán, ¿te mueres? Jesucristo hoy dice, si crees en mí y en lo que yo hice por ti, pues te pasa lo mismo que me pasó a mí. No importa en qué momento te mueras, pero te levanto, te resucito, porque yo me he identificado contigo. Entonces, ¿cómo puede ser que a los cristianos, cuando la palabra de Dios les enseña esto, los cristianos se nos enseñe muchas veces a tenerle temor a la muerte? Y lo digo porque a mí me pasa, pero es por eso, porque desde niño, aunque uno es supuestamente cristiano, crece en un contexto cristiano, le enseñan a tener temor a la muerte y tristemente eso se le queda a uno hasta de viejo. Y más terrible aún, que le enseñan a tener temor de que cuando Cristo regrese, es que ¿por qué me quedo? ¿Y por qué me quedo si estoy en Cristo? Si estoy en Cristo. Y Pablo dice, es que sí, la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, pero Dios envió otro hombre, a Jesucristo, su Hijo, quien se hizo hombre, para identificarse con nosotros. Y no solamente es una enseñanza de Pablo a los Corintios, ya lo vimos, recordémoslo, Filipenses 2, versículos 6, primera parte del 7, todo ese capítulo es espectacular para referirnos a esto, pero solo veamos estos detalles. Aunque era Dios, ¿quién? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Mis hermanos, esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. Jesucristo está en la gloria con el Padre. ¿Y saben qué es de Jesucristo? Dice, me voy a despojar de mis privilegios divinos para hacerme ser humano, para salvar a los humanos, si creen en mí. ¿Has creído en Jesucristo? Mis hermanos, tienes la seguridad de que Él te resucita o que si regresa, nos vamos con Él, que más que irnos, que es una expresión realmente descontextualizada, es estar con Él para siempre. Y Él no se aferró a esto, en cambio, dice la primera parte del versículo 7, renunció a sus privilegios divinos, ¿para qué? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació ¿qué? Como un ser humano. Mis hermanos, Cristo vino a salvar a los seres humanos. Cristo se identificó, fue con la raza humana. Es tanto así que literalmente Jesucristo se identificó con la raza humana, que no sabemos, no estamos seguros si fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos, pero si fue Pablo o si fue otra persona, el autor a los hebreos también nos enseña lo mismo. Y obviamente hay muchísimo que decir allí, pero quiero es que nos enfaticemos o nos centremos en ese punto. Cristo se identificó, fue con los hombres, tanto que el autor a los hebreos dice, es que no fue con los ángeles, fue con los hombres. Veamos esto en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, aquí se está refiriendo a hijos de Dios, a todos los que creen en Cristo Jesús. Ese es el contexto de este pasaje. Son seres humanos hechos de carne y sangre, que dice el Hijo con mayúscula, porque está hablando de Jesucristo, también se hizo de carne y sangre. Mis hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios en la eternidad, pero ¿saben qué hizo? Se hizo, como dice esta traducción, de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Por eso fue que Jesucristo se hizo hombre, para venir a vencer la muerte, para venir a vencer el pecado como hombre, identificándose con nosotros, porque el problema no era de él. El problema, ¿quién lo trajo? Adán. Y nos lo pasó a todos los seres humanos, a todos los que nacemos de un hombre y una mujer. Pero ¿saben qué hizo Dios? No nos dejó con ese problema a nosotros, porque ninguno de nosotros podíamos vencer este problema, sino que su Hijo, el Hijo de Dios, se hizo de carne y sangre. Se introdujo en este mundo, así como un ser humano como tú y como yo, para poder mediante ese cuerpo de carne y sangre, poder morir y mediante la muerte, poder quebrantar el poder del diablo. Cristo venció al diablo con su muerte. Quien tenía el poder sobre la muerte, Cristo venció la muerte por medio de la muerte. Una ilustración muy perfecta es la ilustración de David y Goliat. Siempre han hecho la pregunta, ¿con qué mató David a Goliat?
Y muchos responden, con una honda y una piedra. Es mentira. David no mató a Goliat con una honda y una piedra. David mató a Goliat con la propia espada de Goliat. Con la honda y la piedra le pegó en la cabeza y lo tiró al suelo. No sé si lo dejó inconsciente, pero mareado sí lo dejó. Pero dice que luego corrió y con la propia espada de Goliat le mochó la cabeza a Goliat. Ahí fue donde murió Goliat. Y es una ilustración de lo que Cristo hizo. Con aquel, el diablo que tenía el poder, el imperio de la muerte, ¿saben qué hizo Cristo por medio de la muerte? Y como muchos han tipificado, quizás si te has visto las crónicas de Narnia, una ilustración perfecta de la obra de Cristo. ¿Qué hace la bruja cuando mata a Aslan, al león? ¿Y qué hacen los demonios? Están felices y están festejando, no dándose cuenta de que la muerte del rey, la muerte del león, la muerte de Cristo, es lo que iba a traer la liberación a los descendientes de Adán y Eva. Te recomiendo esa película si no te la has visto. Es espectacular. Mis hermanos, pero más espectacular es esto, porque esto no es una película. Esta es la verdad que sucedió. Cristo se hizo hombre y mediante su muerte en la cruz se identificó con nosotros. Y si creemos en Él, Él dice, la muerte yo ya he conquistado, he reinado sobre ella. Y si crees en mí, yo me identifico contigo y yo te libro de ese temor. Precisamente, ¿qué dice el versículo 15? Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Y ahí es donde vamos. Mis hermanos, yo he vivido con temor a la muerte, pero ¿por qué si supuestamente yo nací y crecí en un contexto cristiano? Porque a pesar de eso, no me enseñaban esta verdad de la palabra de Dios, de que uno como cristiano no debería tenerle temor a la muerte porque Cristo ya venció la muerte. Pero nos pasa, ¿no? Que todavía les tenemos temor. Puede ser que haya alguien que no, gloria a Dios, me alegro por ti, pero a mí a veces todavía me pasa porque le han metido tanto eso en la cabeza a uno, porque no le predicaron el evangelio. Porque está siendo cristianos no fue el evangelio de Cristo, sino el terror. Es que me muero y me voy para el infierno. Es que de pronto Cristo regresa y no me voy con Él. Y eso no es lo que predica el evangelio, eso lo predica es el diablo. El diablo es el que vive esclavizando y atemorizando a la gente con los terrores de la muerte. Pero ¿cómo puede ser que uno en Cristo, sabiendo que Él murió, pero se levantó de la tumba y que por ese acto Él venció al diablo, a la muerte, al pecado? Si estamos en Cristo, ¿cómo deberíamos tener temor? Quiera Dios por medio de su palabra quitarnos todo temor y cantar de verdad. Él regresará. Él regresará. Dice el versículo 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Jesucristo no se hizo hombre para salvar a los ángeles, porque hay ángeles perdidos. Hay ángeles que también pecaron. Que ahí es donde vamos. Ay, en ocasiones lo he dicho, es que el niño que se murió se convirtió en un angelito. No, ojalá no. No necesitamos que se conviertan en angelitos, porque los ángeles también pueden pecar. Y si un ángel peca, chao. No hay esperanza para el ángel. Pero a pesar de que tú y yo hemos pecado tantas veces, hay esperanza para nosotros en Cristo Jesús. Porque Cristo no vino a morir por los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Por qué aquí dice descendientes de Abraham? Porque este hombre le está predicando a personas que creían que su padre era Abraham. En otras palabras también para decirles, pero es que Abraham también se murió. También era otro ser humano. Y sí, humanamente los hebreos descendían de Abraham. ¿Y qué es lo que les está diciendo el autor de la carta a los hebreos? A los hebreos, ¿qué les está diciendo? Bueno, sí, pero ustedes deben confiar de que Jesucristo vino a rescatarlos fue a ustedes, no a los ángeles. Porque los hebreos creían mucho en los ángeles. Hasta habían llegado al punto de lo que hace el catolicismo romano, hasta adorar a los ángeles. Y lo que el autor a los hebreos les dice es, pero el Hijo de Dios, más grande que los ángeles, obviamente, el que está por encima de los ángeles y los ángeles le obedecen, ni siquiera vino a rescatar a los ángeles. ¿Saben qué vino a hacer Él? A identificarse con la raza humana y rescatar a los hombres. Precisamente el versículo 17 dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, Jesucristo, de quien Él está hablando, el Hijo de Dios, se hiciera semejante a nosotros, ¿cómo nos llama? Sus hermanos. Con un hermano así, dice, hermanos, lo tenemos todo, el que nos sostiene. Aquí hay demasiadas razones para creer que Jesucristo es nuestra seguridad de salvación, de resurrección. Tenemos a un hermano que venció la muerte, nuestro hermano mayor, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Mis hermanos, nuestro hermano nos ha quitado los pecados. Nuestro hermano ha vencido al pecado, ha vencido al diablo, ha vencido a la muerte. ¿Cómo no tener confianza de que aunque hoy partiéramos a la eternidad, estamos seguros en Él?
Versículo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él sabe lo que es la muerte también. Es que Él no solamente se le murió un ser querido. Muchos dicen que posiblemente José ya estaba muerto para cuando Cristo empezó su ministerio público. Y no sabemos cuántas personas más de la familia, del círculo familiar humano de Jesús murieron y tuvo que Él sufrir la muerte de sus seres queridos. Es que Él mismo, es que mis hermanos. ¿Y cómo murió Él? Allá le dio un infarto y no, se quedó dormidito y ni sintió. La muerte más trágica y más terrible. Él sabe lo que es los terrores, los horrores de la muerte. Sin embargo, Él venció la muerte. Mis hermanos, podemos ver que Jesucristo se identifica con nosotros. Pero como si esto no fuera suficiente, llega para mí una de las verdades más grandes, y yo sé que esto va a sonar muy técnico, pero mis hermanos, es necesario. Quiero confesarlo, para mí, esta es una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Cuando Dios me llevó a entender esta verdad, honestamente para mí fue uno de los descansos más grandes, y ese es nuestro segundo punto, y es el federalismo de Cristo. Alguna vez enseñamos un poco sobre esto, pero hoy quiero enfatizar esto. Una vez más, ¿por qué tan técnico? Porque es necesario decirlo de esa manera. ¿Qué es el federalismo? Sí, mis hermanos, esto nos lo enseña el versículo 22, aunque ya también nos lo mencionó en el versículo 21. Y es que no solamente Cristo se identificó con la raza humana, sino que Cristo representa a todos los que creen en Él. Y si esta verdad no nos quita el temor, si esta verdad no nos lleva a estar seguros en Cristo, quiero decirles, no sé qué otra cosa lo haría. Pero ¿qué es el federalismo? Veámoslo en el versículo 22. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Eso es federalismo. ¿Qué es el federalismo? Entendámoslo un poquitico porque para nosotros es difícil, no vivimos en una monarquía, pero como lo estamos viendo en el Salmo, resulta que lo que era el rey era el pueblo. No sé si alguna vez has leído que cuando David pecó, una de las tantas veces que pecó, hubo un momento en el que él pecó de una manera muy particular. Al rey se le prohibía en la ley judía que censara al pueblo, mucho más al ejército, porque él debía confiar no en el número de su ejército, sino en que Dios era el que les iba a dar la victoria. Y no sé si ustedes saben, lo puedes leer en el libro de los Reyes o en el libro de Samuel, y no sé si ustedes saben que hubo un día en el que David cometió la terrible locura de censar al pueblo, y por más que el general, el capitán en ese momento era Abisai, o era, bueno, no me acuerdo quién era el capitán, pero por más que él insistió, no censes al pueblo, David de terco lo hizo. ¿Sobre quién vino la peste? ¿Sobre quién vino el juicio? ¿Sobre quién vino la plaga? ¿Sobre David o sobre el pueblo? Pero ¿por qué si David fue el que pecó? Tanto que eso fue lo que David dijo. No, Señor, es que yo fui el que pequé. No, pero es que ese es el problema. Eso es lo que es la monarquía. Tú representas al pueblo, tú fallas, el pueblo sufre las consecuencias. No, eso no es justo. Mis hermanos, pensemos por un momento esto. No nos adelantemos a pensar que es injusto. Vamos a pensarlo de una manera más clara, más contextualizada a nosotros, la patria potestad. Un hombre que tiene la patria potestad de sus hijos, o los padres que tienen la patria potestad de sus hijos, si sus hijos hacen algo malo, ¿quién responde? Al papá. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Para eso el papá se supone que es maduro, para eso se supone que el papá es responsable. Así que él tiene la responsabilidad de lo que hacen sus hijos, ¿o no? Eso es lo que se conoce como patria potestad o el patriarcado con los menores de edad. Eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva, particularmente con Adán. Adán nos representa a todos. Lo que Adán hizo, las consecuencias de lo que hizo Adán, recaen sobre nosotros. Alguien puede decir, espera, eso no es justo, ¿cómo así? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Si creemos que no es justo, hasta en un sentido podríamos decirle a Dios, ok, entonces dame la oportunidad a mí. ¿Alguien quisiera medírsele a la tentación y decir que la va a vencer? Mis hermanos, Dios puso humanamente al mejor hombre en representación nuestra. Y el mejor cayó. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo no caeríamos? Cuando constantemente nos ha pasado lo mismo. ¿Cuántos pueden aquí, de los que están presentes, levantar la mano y decir que nunca han pecado, que nunca han caído en tentación, que nunca han fallado? Mis hermanos, al primero le pasó y él era el representante de toda la raza humana. De hecho, no sé si saben, pero literalmente la palabra Adam en hebreo significa humanidad. Y Adán estaba allí en representación de todos. Por eso si Adán pasaba la prueba, ninguno de nosotros se enfermaría, ninguno de nosotros sufriría, ninguno de nosotros moriría. Alguien diría, ay, no, ¿por qué sucedieron las cosas así? ¿Por qué mejor Adán y Eva no pecaron? ¿Y cómo estaríamos viviendo, mis hermanos? Quiero resaltar esa palabra allí, así como todos
mueren porque todos pertenecemos. Literalmente el idioma original dice todos estamos en Adán, en, una palabra muy pequeñita, de solamente 2 letras, en, que significa dentro de, pero ¿qué dice? Pero hay aquí una gran verdad muy hermosa. Todos los que pertenecen o están en Cristo, mis hermanos, ya no tienen que identificarse con Adán. Identifiquémonos con Cristo, que Él se identifica con nosotros. Y Él es nuestra cabeza federal. Lo que le pasa a nuestra cabeza, le pasa al cuerpo. ¿Quién era nuestra cabeza? Adán. Lo que hizo Adán y lo que sufrió Adán, nos pasa a nosotros. Pero si ahora Cristo es nuestra cabeza, nos pasa lo que le sucedió a Cristo, que aunque nos muramos, somos levantados de la tumba. Eso que sucedió con Adán y Eva, mis hermanos, Cristo lo revierte. Cristo lo cambia. Y ahí es donde viene el asunto del federalismo, lo importante del federalismo. ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros las consecuencias de lo que le pasó a Adán? Pues tranquilos, porque Dios ha hecho algo tan glorioso, que es donde lo que les decía, si uno no entiende de esta manera el Evangelio, no sé de qué manera lo va a entender. Pero si tú y yo creemos en Cristo Jesús, como ya lo vimos en el primer punto, Cristo nos representa, y en este segundo punto, Cristo es nuestra cabeza federal, y lo que hizo Cristo se aplica entonces a nosotros. Cristo vivió de manera perfecta. Por eso si estamos en Cristo, aunque no tenemos una vida perfecta, nos pasa o digamos recibimos lo que recibe Cristo. ¿Qué recibió Cristo después de su muerte? La gloria eterna. ¿Qué recibimos tú y yo si estamos en Cristo? La gloria eterna. ¿Qué sucedió después de que Cristo descendió a la tumba? Al tercer día se levantó. ¿Qué sucede con nosotros si creemos en Cristo? Él nos levanta de la tumba. Mis hermanos, ¿podemos entender lo importante del federalismo? Le doy gracias a Dios que esto no es individual. Individual, la salvación no es individual. Creer en Cristo es individual, pero la salvación en Cristo es colectiva. Todo el que crea en Cristo es salvo. Mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que Dios puso un representante para la raza humana en el principio, Adán. ¿Qué hizo Adán? Como decimos vulgarmente nosotros, metió la pata. ¿Y quién sufrió las consecuencias? Adán y toda la descendencia. Pero ¿saben qué hizo Dios? Envió un segundo hombre, envió una segunda cabeza federal, envió un segundo representante de la raza humana para que aquellos que estamos en Cristo no tengamos que preocuparnos, sino que Él ya se ocupó de nosotros. Él responde por nosotros. Y si Cristo responde por nosotros, en ocasiones les he contado, y no les quiero contar la misma historia del niño que me hacía correr de niño, pero que quien lo hizo correr una vez, se la saben, no, mi mamá. Pero quiero traerles la historia de lo que pasa, ¿cierto? El niño que es muy, muy valiente, mejor dicho, qué valentía cuando tiene el papá cerca, ¿no? No tengo ahí mi papá, cualquier cosa, ¿qué? ¿Mi papá qué? Me defiende. Y yo no sé si eso esté bien o está mal, pero mis hermanos, esa debe ser la seguridad que tú y yo debemos tener en Cristo. Ni el diablo, ni el pecado, ni la muerte pueden ya contra nosotros, porque ¿quién nos defiende? Cristo, el que venció al pecado, el que venció al diablo, el que venció la muerte. Si estamos en Cristo, ¿por qué deberíamos tener temor? No es tampoco para hacer lo que hacen muchos, que de manera, no sé cómo decirlo para no ofender, pero de manera ignorante también se ponen a desafiar. No, no desafiemos la muerte, no desafiemos el pecado, no desafiemos el diablo, sino que confiemos, hay uno que ya lo venció, y descansemos y confiemos en Él. Él nos representa. De cierta manera, Él tiene la patria potestad nuestra, Él es nuestra cabeza federal, y lo que hace Él nos llega a nosotros, así como las consecuencias del pecado de Adán las sufrimos los seres humanos, así las consecuencias de la justicia, perfección, santidad y obra de Cristo nos son regaladas. Para ser más técnicos todavía, para ser forenses, nos son imputadas. Los cargos de Adán, el pecado de Adán, fueron imputados sobre nosotros culpables, pero la justicia, santidad y perfección de Cristo ahora nos son regaladas a nosotros, nos son imputadas, nos son acreditadas a nuestra cuenta para que hoy estemos seguros. El Padre, y me voy a utilizar como ejemplo, perdón, pero no porque sea el mejor, sino porque por gracia hemos creído en Cristo, pero para no hablar de más nadie. ¿Saben cómo ve el Padre a este pecador que está frente a ustedes? Lo ve como su propio Hijo, como Jesucristo, santo, puro, perfecto, sin mancha. Y está ansioso por glorificarlo. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Si he creído en Cristo, Alex ya no pertenece a Adán. Hermano, hermana, si has creído en Cristo, ya no perteneces a Adán. Tu cuerpo pertenece a esta tierra, pertenece a Adán, del polvo, pero tenemos a uno que nos regala un nuevo cuerpo glorioso para estar con Él en la eternidad. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no creer?
¿Cómo no estar seguros en Cristo? Tienes a Cristo, tienes una cabeza federal, tienes a uno que responde por ti. Mis hermanos, es demasiado hermoso. Ahora, esto lo enseña en muchos lugares la palabra de Dios. Quiero volver al mismo ejemplo que di ahora y quiero mostrarles que ese ejemplo del federalismo es muy claro en la Biblia y en la antigüedad era muy común. Alguna vez lo decía, pero lo quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios. Sucedía muy particularmente en las guerras. Les voy a mostrar una de las guerras más famosas que seguramente todos conocemos, la que mencioné ahora, la guerra entre David y Goliat. ¿Sí? ¿Por qué no se enfrentaron los ejércitos de Israel contra los ejércitos filisteos en el valle de Ela, allá más o menos unos 3000 años atrás? ¿Por qué no se enfrentaron? Porque sucedió lo siguiente, primer libro de Samuel capítulo 17 versículos 8 al 10. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas o burlándose. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Porque se preparaban los ejércitos. Pero cuando estaban preparados los ejércitos al lado y lado del valle de Ela, salió Goliat y se detuvo ahí en el centro, en el medio del valle y dice, se empezó a burlar y dijo, a ver, ¿por qué salen todos? Miren lo que dice, yo soy el campeón filisteo, yo soy el mejor guerrero de Filistea, pero ustedes no son más que siervos o esclavos de Saúl. Y se está burlando de ellos. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo, federalismo. Yo soy el mejor de Filistea. Elijan el mejor hebreo, hágale, 1-1. ¿Para qué entrar aquí en gastos, en trámites, ejército contra ejército? No. Esto se puede definir de una manera más simple. Aquí tienen al mejor. Oh, qué orgulloso, ¿no? Eso decía Goliat. Envíen el mejor, saquen el mejor. Simple, versículo 9. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Cómo que seremos sus esclavos? Porque él está representando a los filisteos. El mejor, la cabeza. ¿Quién era la cabeza filistea? Goliat. Y yo salgo a pelear. No hay necesidad de que nos enfrentemos todos. Yo salgo a pelear. El mejor. Envíen el mejor. Y si yo gano, ustedes perdieron. Y si el de ustedes gana, nosotros perdimos. Simple. Federalismo. ¿Alguien se vio Troya? Estoy hablando hoy mucho de películas. Cuando Ulises salió a pelear, ¿sí? 1-1. El mejor contra el mejor. El que gana. Ya. Listo. Se acabó la batalla. Se acabó la pelea. ¿Para qué más? Si aquí están los mejores. Precisamente el versículo 10 dice, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme un hombre que me enfrente. Un hombre representa a los ejércitos de Israel. Un hombre representa a los ejércitos filisteos. ¿Y cómo terminó la historia? Ya la sabemos. Es lo mismo. Imaginémonos esa batalla. Un día hubo un hombre peleando por todos nosotros, Adán. ¿Y qué pasó? Nos llevó a la ruina. Caímos en Adán. Perdimos todos. Pecado, muerte, destrucción, dolor, enfermedad, tristeza, todo los males que podemos vivir en este mundo. Pero un día, Dios no nos dejó allá tirados en el campo de batalla. Dios no nos dejó allá tirados en ese valle de huesos secos, como le enseña Ezequiel. Él envió a otro campeón, el verdadero campeón. Y ese no vino mofándose como Goliat, sino el siervo, en humildad. Vino y peleó por nosotros la más grande batalla. Y ese sí le cortó la cabeza a la serpiente antigua. Jesucristo es nuestro campeón. No tenemos que pelear ya tú y yo. Aquí luchando, aquí batallando. Descansemos en Él. Confiemos en Él. Él es nuestro paladín. Perfecto. Mis hermanos, Él es nuestro verdadero David. ¿Quién venció a Goliat? No fue Israel. David venció a Goliat. Y con la victoria de David vino la victoria a todo el pueblo. Cristo venció al diablo. Cristo venció al pecado. Cristo venció la muerte. Y si tú y yo estamos en el pueblo, en el ejército de Cristo, mis hermanos, no tenemos que levantar una sola piedra para tirarle al gigante, como nos han enseñado. No tenemos que levantar un solo dedo. Cristo levantó la cruz. Cristo soportó los latigazos que tú y yo merecíamos. Cristo fue al campo de batalla y fue desangrado. Él sufrió lo que tú y yo merecíamos para que tú y yo solamente recibamos la gracia bendita de nuestro Padre Celestial. Cuando veo esto digo, ¿por qué tener temor? ¿Por qué no mejor tener seguridad y confianza en Cristo? Si luego después de todas esas batallas, los mismos hebreos dijeron, ¿quién mejor rey para nosotros que David? Te hago esta pregunta, después de las batallas de Cristo, ¿no puedes tú decir junto a mí, qué mejor rey para nosotros que Cristo? Él nos representa, Él es nuestra cabeza federal. Eso es el federalismo, pero el mismo autor de los Hebreos utiliza esa misma figura para hablar de Leví. En Hebreos 7:10 dice, a pesar de que Leví aún no había nacido,
Eso es federalismo. La simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham, cuando Melquisedec recibió su diezmo. El autor a los Hebreos quiere mostrar que el sacerdocio levítico era inferior al sacerdocio de Melquisedec y que Jesucristo tiene un sacerdocio no levítico porque Jesucristo era de la tribu no de Leví, sino de Judá. Pero dice, pero es que el sacerdocio de Cristo no es levítico, sino que es como el orden de Melquisedec. ¿Y qué están mostrando? Es que Melquisedec es superior a Leví, porque aunque Leví no había nacido, según en el antiguo pacto, el que daba el diezmo no era el más, era el menos. Y lo que dice es, ¿quién le dio diezmos al Melquisedec? Abraham. Y Leví, aunque no había nacido, estaba dentro de Abraham. Así que Leví le dio diezmos a Melquisedec. Podemos ver federalismo. Es lo mismo que nos está diciendo la palabra hoy. Si tú y yo estamos en Cristo, somos simiente de Cristo. Y lo que Él es, Rey de la gloria, soberano, santo, puro y perfecto, somos todos aquellos que estamos en Él. Ahora, no solamente Pablo argumentó esto en Corintios, no solamente lo podemos ver en el Antiguo Testamento en esas batallas físicas, y no solamente el autor de los Hebreos lo muestra entre Melquisedec y Leví. También Pablo lo deja muy claro en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Mucho que decir allí, pero solo centrémonos en ese punto. Cabeza, federalismo. Cuando Adán pecó, dice Romanos 5, 12 al 19, el pecado entró en el mundo. ¿Por qué entró el pecado? Por culpa de Adán. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Por qué nos morimos? Culpa de Adán. Versículo 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Hubo un tiempo entre Adán y Moisés que no había ley y en esencia no existía el pecado. ¿Por qué? Si tú no tienes un letrero que dice pare, tú puedes seguir y nadie te puede, un policía de tránsito no puede venir a hacerte un parte. ¿Usted por qué no paró? Ahí no hay letrero. Lo que está enseñando la palabra de Dios es que entre Adán, que fue el primero que recibió una ley, un mandamiento, y Moisés, Dios no dio más mandamientos. Ya con Moisés fue que vinieron todos los mandamientos. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Ni siquiera cuando había ley, la gente no se moría. ¿Por qué? ¿Qué dice? Pero no se le tomaba en cuenta como pecado. Es decir, qué interesante, ¿no? En esa época, tú podías hacer y deshacer y no se te tomaba en cuenta como pecado. Aunque también había una realidad, la conciencia. Siempre Dios nos ha dado conciencia. ¿Qué dice? Porque todavía no existía ninguna ley para violar. Pero pensemos en el argumento que está diciendo Pablo aquí. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán, mis hermanos. Qué verdad tan impresionante. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Lo que está diciendo es, podemos ver que hasta cuando la gente no incumplía un mandamiento, ¿por qué se moría? Como el niño. El niño es culpable de sus pecados. Yo no sé, y yo quiero decirlo, hay teólogos que llegan a ese punto. Yo no soy yo no puedo llegar a ese punto, obviamente no soy teólogo. Pero para mí un niño sigue siendo inocente, él no es culpable. ¿Por qué se muere entonces? Un niño es inocente. Un bebé recién nacido, ¿de qué pecado lo vamos a inculpar? Es donde estoy de acuerdo con la teología católica. El pecado original. ¿Es pecador por quién? Por Adán. Simple. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Ni siquiera cuando habían mandamientos. Entre Adán y Moisés, Dios no dio ningún mandamiento, pero la gente se moría. Aunque no estaban violando ninguna ley, aunque Dios no podía decir, es que violaste mis mandamientos. No, no había, pero se morían. Ahora bien, y esa frase final, Adán era un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Nuestra primera cabeza fue Adán. Versículo 15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, muy claro, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Está demasiado claro. Se identificó con nosotros, es nuestra cabeza federal. Dios no dejó eso así. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Cree en Cristo, o si has creído en Cristo, lo vamos a gustar por toda la eternidad. Eso es lo que vamos a vivir. Y de hecho mejor, porque si Adán y Eva no hubieran pecado, hay muchos que se han preguntado eso, ¿qué hubiera pasado? Personalmente creo, no moriríamos, no habría llanto, no habría dolor, no habría tristeza. Pero lo que Cristo hizo es más grande, porque Él nos lleva a la gloria eterna, nos glorifica y nos da una ciudad no hecha por hombres, sino hecha por Dios mismo.
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. ¿Puedes entender por qué la gracia es maravillosa? Y el regalo de su perdón, el perdón, no nos lo ganamos con penitencias, con cuotas religiosas, es solo por creer en Cristo. Para muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿Por qué para muchos? Porque solamente hay dos estados para el ser humano, en Adán o en Cristo. ¿En quién estás? Espero que estés en Cristo. En Adán o en Cristo. Y si estamos en Adán, perdidos. Si estamos en Cristo, seguros, salvos. Y el resultado del regalo del favor inmerecido, me encanta cómo se repite, inmerecido, la gracia de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó ¿a qué? A la condenación. Mis hermanos, estamos condenados en Adán, pero, gloria a Dios por esos peros de Dios. El regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Más claro, no puede estar. Es que Dios no va a llevar a perfectos a la gloria. Él envió a su Hijo perfecto para identificarse con nosotros, ser nuestra cabeza federal y llevarnos a la gloria, declararnos justos, a pesar de que no somos tan justos. Podemos ver lo que hizo Cristo. Mis hermanos, es demasiado grande. Es hermoso poder entenderlo de esa manera. Si estamos en Adán, perdidos, si estamos en Cristo, salvos, seguros. Si estamos en Adán, bajo el pecado, bajo el diablo, bajo la muerte, si estamos en Cristo, somos hijos del Padre, también reinaremos con Él por siempre sobre la misma muerte y sobre el mismo pecado. Mis hermanos, el diablo ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Dónde se va el temor? Espero que se ha echado fuera, como dice la palabra de Dios. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, vuelve y lo repite, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande, repites, la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Es un regalo, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Oh, si tienes algún día dudas de tu salvación, de tu posición en Cristo, por favor, léete este pasaje. Está demasiado claro. Versículo 18. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Obviamente para todos los que crean en Él. Es el contexto de lo que dice. Versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, Adán, muchos pasaron a ser pecadores. Ese es el pecado original. Nuevamente, por eso se mueren los niños. Pero no es el bautismo lo que quita el pecado original. Por eso no hay que bautizar a los niños. Los bautizan hasta cuando se mueren. No. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Mis hermanos, podemos entender la grandeza, la gloria de lo que Cristo hizo por nosotros. Aquí me podría quedar todo el día siguiendo hablando de este asunto, pero espero que el federalismo, espero que no se te olvide esa palabra, muy importante. Cristo es nuestra cabeza federal, nuestro representante. Pero esto me lleva al último punto, mis hermanos. Para mí, obviamente no puedo decir que el más grande, el más glorioso, es que todos son para mí maravillosos. Y es en tercer lugar entonces el regreso de Cristo. Entonces, ¿cómo deberíamos esperar el regreso de Cristo? Entendiendo esto, ¿con miedo, temor, tristeza? De hecho, si Cristo regresara hoy, mis hermanos, no gustaríamos la muerte. ¿Por qué tú y yo tendríamos que tener temor de que Cristo regrese? ¿Quién nos metió esa infernalidad en la cabeza? Tristemente, hasta predicadores que se hacían llamar cristianos. ¿Cómo puede ser que a los hijos de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, a quien Cristo representa y es nuestra cabeza federal, nos infundan miedo, terror, pánico? Yo creo que el infierno existe, pero mis hermanos, Cristo nos quita el temor, el miedo al infierno porque Él nos rescató de allá. Así como la muerte existe, Él nos asegura que nos levanta. Mis hermanos, el regreso de Cristo será terrible para aquellos que lo rechacen, para aquellos que no crean en Él, pero para quienes hemos creído en Él y hemos recibido la gracia maravillosa, Cristo regresando, es la promesa más grande de toda la Biblia. De hecho, quiero demostrarles, no alcanzaría hoy porque son demasiados los pasajes, solo unos cuantos versículos y obviamente enfatizando el versículo 23 del pasaje de Corintios, que siempre que la Biblia le habla a los cristianos, porque es cierto que muchas veces cuando se habla es a los perdidos, que Cristo regrese es lo más terrible para ellos, pero siempre que la Biblia le habla a los cristianos del regreso de Cristo, siempre las palabras son de esperanza, de consuelo, de gozo, de alegría, de literalmente, y me voy a adelantar demasiado, de amén, ven Señor Jesús. Esa es la actitud correcta de una persona que ha entendido el Evangelio, no es miedo. Ay no, que Cristo no regrese. Ay no, ¿qué tal?
Algunos hasta hemos llegado que Cristo no regrese porque todavía no me he casado. Así regrese el día antes de casarme, no importa. El regreso de Cristo es más glorioso que cualquier bondad en esta tierra. El regreso de Cristo, como se nos muestra, versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Ya veíamos, primero porque él es el primero que resucitó para nunca más morir. A diferencia de muchos que resucitaron pero volvieron a morir. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que, y ahí está esa palabra, pertenecen a Cristo o están en Cristo, serán resucitados ¿qué? Cuando Él regrese. Cuando Cristo regrese me volveré a encontrar con mi hermana. Cuando Cristo regrese me volveré a encontrar con mis seres queridos que partieron a la eternidad pero creyeron en Cristo. Cuando Cristo regrese, mis hermanos, ¿por qué miedo? ¿Por qué terror? Si es cuando voy a poder compartir con el mismo Cristo en gloria y con el hermano Pablo para tener una buena y larga charla, porque yo quiero charlar largo y tendido con Pablo y también con los demás, hasta con Adán. Yo sí quiero preguntarle a Adán qué fue lo que pasó allá en Edén. Dice, hermanos, si tú y yo estamos en Cristo, el regreso de Cristo no es el momento más glorioso. Es donde la muerte va a ser sorbida en victoria, donde ya no habrá muerte ni dolor. Eso que tú y yo hemos anhelado. Realmente una vida larga, próspera, eterna, sin llanto, sin dolor, sin muerte, disfrutando, con cuerpos de gloria, con una mansión que nadie nos va a robar, con, mis hermanos, la verdadera riqueza. Mis hermanos, va a suceder cuando Cristo regrese. ¿Por qué el regreso de Cristo es terrorífico? No, mis hermanos, es terrorífico para aquellos que rechacen a Cristo. Pero si estamos en Cristo, mis hermanos, cuando Él regrese es la resurrección corpórea. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3? Cuando Él estaba diciendo a los discípulos que iba a morir, pero iba a resucitar. Ellos no lo entendían, pero ¿qué les dijo? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Crean, de verdad. Descansen en lo que les estoy enseñando, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Les metió terror? ¿Les metió miedo? Al contrario, los animó. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Ahí vienen esas palabras hermosas. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es la promesa de Cristo mismo, de su regreso a sus discípulos, a sus seguidores, a todos los que creen en Él. Cuando Cristo regrese, es la promesa de llevarnos a la casa del Padre, a las moradas del Padre, a la ciudad que Él mismo ha construido para ti y para mí. No es una casita de interés social. No es el apartamento de tus sueños. Allá en un lugar bien exótico. Es en la gloria eterna, en la nueva Jerusalén. En Cristo. Estás en Cristo, mis hermanos. ¿Cómo no esperarlo? ¿Cómo no decir, ven Señor Jesús? ¿Y qué dijo Jesucristo? No se angustien, no tengan temor. Confíen, crean. Esto es lo que yo vine a hacer por ustedes. Y cuando yo regrese, es la gloria para ustedes junto a mi lado. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Cristo nos va a llevar a donde Él vive. ¿Y esperamos con qué? Con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esperamos con mucho miedo, con mucho terror, con mucho ¿qué? Anhelo. Yo crecí en un contexto donde siempre que se hablaba del regreso de Cristo, ¿cómo terminaba el servicio? ¿Cuántos están preparados? Levante la mano el que está preparado. Nadie la levantaba, ni el que predicaba. ¿Preparado de qué? Si Él es el que está preparando el lugar, si Él es el que hizo todo por mí. Aquí yo no tengo que estar preparado, yo simplemente tengo que decir, te anhelo, te deseo. Ven, te espero. La iglesia espera el regreso de Cristo. Se cuenta que históricamente el saludo de los cristianos del primer siglo era Maranata, que literalmente significa Cristo viene. No era Dios les bendiga como lo usamos nosotros, aunque también es bonito. Con lo que constantemente se saludaban y lo que constantemente los alentaba era Cristo regresa. En ese dolor, en esa enfermedad, ¿qué más consuelo saber que no es para siempre? Cristo regresa. Ver ese ser querido que partió duele demasiado, pero saber que Cristo, cuando Cristo regrese, se levanta de la tumba, ¿cómo no traer esperanza? Cristo regresa, no es un, ay no, por favor, no, todavía no. Al contrario, Cristo regresando debe ser el anhelo de todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Primera los Tesalonicenses 1:10 también comentan, hasta la gente comentaba de los tesalonicenses. Esos tesalonicenses viven diciendo que Cristo regresa. ¿Qué decían ellos? La gente, ni siquiera eran los mismos tesalonicenses, la gente, los vecinos de los tesalonicenses,
comentaban, decían esto de los tesalonicenses. Comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Ese era el mensaje que ellos compartían, tanto que la gente que ni siquiera creía, decían, eso es lo que ellos creen. No es que Dios les va a llenar la cuenta bancaria de dinero. Cristo regresa. Ese era el mensaje fundamental de los filipenses. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Es que viene un juicio, sí, pero no ven que Cristo ya nos rescató de los horrores. Por eso es que tú y yo, si estamos en Cristo, no tenemos que tener temor, aunque Él va a venir con la espada a traer justicia sobre los que lo rechazaron, pero Él viene es a levantar y transformar en gloria a aquellos que hemos creído en Él por gracia. Para los tesalonicenses eso era un horror. No, era el anhelo. En la misma carta, capítulo 4, versículos 16 al 18. Hace 8 días lo vimos, solo lo quiero enfatizar de manera rápida, porque quiero enfatizar la última parte. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Hace 8 días les decía que suene ya esa trompeta. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Eso es lo que va a suceder con los creyentes. ¿Sí? Versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está el miedo? Mi hermano, no existe para el creyente, no existe. Terror para aquellos que oprimieron a los cristianos. Terror para aquellos que hicieron la maldad en este mundo y se opusieron a Dios y a Cristo y su evangelio. Para ellos sí. Pero para ti y para mí que estamos en Cristo, a pesar de nuestros errores y fallas, será la gloria eterna. ¿Cómo termina ese pasaje? Hace 8 días lo decía, pero lo enfatizo, porque es muy importante. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, porque un predicador que se hace llamar cristiano, cuando habla del regreso de Cristo, la iglesia sale llena de miedo y de temor. Cuando la Biblia dice que esto nos debería es animar. Si Cristo regresara hoy, mis hermanos, ¿qué importa? Aunque estemos pagando la casa y se haya quedado las cuotas a la mitad, si ya nos van a dar una casa perfecta. ¿Tú crees que esa casa que estás pagando se compara con la que Cristo nos va a regalar? ¿Tú crees que este cuerpo, que quizá hoy puede estar gozando de buena salud, es mejor que el que Él nos va a regalar cuando seamos glorificados? Si lo piensas, te invito a las siguientes enseñanzas, porque ya Pablo va a empezar a hablar de cómo va a ser el cuerpo de gloria. Él nos da un atisbo, una miradita de lo que va a ser nuestro cuerpo glorificado. No se va a parecer en nada a estos. Nada, en nada, mis hermanos. Anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3? Versículo 12, primera parte. Está hablando del regreso de Cristo. En el contexto dice eso. Esperar con ansias el día de Dios, que es la manera, o el día del Señor, que es la manera en que bíblicamente se hablaba del regreso de Cristo. Lo quiero decir, el día del Señor no es el domingo. El día del Señor es el regreso de Cristo. ¿Esperar con qué? Con ansias y apresurar que éste llegue. Desear con tanto anhelo que lo que yo digo es lo que más espero día tras día es que Cristo regrese. ¿Te imaginas tú todos los días levantarte con esta esperanza? Que nos morimos esperando. Pues no importa. Pero esto nos daría mucho consuelo, mucha alegría. Nos fortalecería muchísimo. Que Cristo regrese. Precisamente, ¿qué dice el autor a los Hebreos? En el capítulo 9, versículos 27 y 28. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, sí, es que lo aterrorizan a uno con el juicio. No, pero cuando tú entiendes que en ese juicio vas a tener un abogado. Lo he dicho en ocasiones, un hombre que tiene tanto dinero para contratar al mejor abogado del mundo y lo están acusando de algo, ¿cómo llega al juicio? Tranquilo. Para los que de pronto vieron un poquitico ahí de las noticias del juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Como el que dice, el que sabe lo que tiene, el hombre iba tranquilo. ¿Cómo no hemos tú y yo de estar tranquilos? Sí, hay un juicio, claro, pero el juicio no es terror para el cristiano, es seguridad. Voy a llegar allá con Cristo como abogado. ¿Alguna vez has tenido un problema, un litigio? Espero que no, pero si lo has tenido, depende ¿qué? Del abogado al final. Dependes del abogado, ¿sí? De mucho dinero que tengas para contratar al mejor abogado. Gracias a Dios no tenemos el dinero ni lo necesitamos porque no tendríamos el dinero suficiente para contratar a este abogado, sino que este abogado nos ha representado, se ha identificado con nosotros. ¿Y saben qué dice? Es que este es el abogado que no solamente hace chanchullo para declararnos justos, es que ya pagó la fianza. Y sencillamente dice, a ver, ¿lo quieres acusar? Yo pagué en esa cruz. ¿Qué tienes que decir contra él? Te las tienes que ver es conmigo.
Mis hermanos, no sé por qué uno no debería estar seguro. En Cristo no debe existir inseguridad, sino seguridad. Así también como Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y les puedo seguir mostrando todos los versículos que a los cristianos les habla de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las palabras? Anhelo, ansias, apresurar, confianza, seguridad. ¿Es eso lo que hay en mi corazón cuando me hablan del regreso de Cristo? ¿O es temor? Entonces, ¿en qué Cristo he creído? ¿Qué evangelio he recibido? ¿Qué salvación he creído? Quiero terminar con este versículo con el que, en un sentido de manera literal, termina la Biblia. Yo sé que Apocalipsis termina en el capítulo 22, versículo 21, pero quiero que veamos el 20, que literalmente también es el final. Es básicamente las últimas palabras a la iglesia. ¿Cómo termina la Biblia, mis hermanos? Es que este es un libro que tiene un principio y un final. Esta es una película que ya nos dice cómo terminan las cosas para los que estamos en Cristo. Para quienes Apocalipsis es terror, es todo lo contrario. Terror para la bestia, terror para el diablo, terror para los demonios, terror para los que rechazaron a Cristo, pero seguridad, confianza y la más grande esperanza para aquellos que por gracia hemos creído en Cristo. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 22:20. Literalmente solo quedaría faltando el versículo 21. Apocalipsis 22:20, así termina este libro hermoso. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice, ¿quién es él? Jesucristo. Sí, yo vengo pronto. ¿Y qué responde la iglesia? Ay, no, todavía no. Qué miedo. Amén. Ven, Señor Jesús. Mi oración, el deseo de mi corazón, es que a través de esta palabra, todos aquellos que hemos creído en Cristo, podamos decir esas palabras. Amén. Amén, ven, Señor Jesús. Tú me has quitado el temor. Al contrario, tú me das seguridad, seguridad de resurrección, seguridad de vida eterna. Cristo, si tú te identificas conmigo, yo he creído en ti, si tú tomas la responsabilidad en tus manos de mi vida, de mi eternidad, ¿cómo no decir ven, Señor Jesús? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no anhelarte? ¿Cómo no desearte? Y quizá, y lo quiero volver a repetir porque es muy importante para mí, y quizá, no lo puedo asegurar, pero seamos tú y yo la generación que no veamos la muerte y lo veamos regresar y en ese instante ver a este cuerpo transformarse en cuerpo glorificado. Así que, ¿cómo no decir amén? Ven, Señor Jesús. Oremos para que esto sea una realidad en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso es después de esta palabra llamarte Padre y saber que realmente somos tus hijos a través de la gracia maravillosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Solamente hay palabras de gratitud en este momento por no dejar las cosas como las dejó Adán, sino por enviar a tu Hijo desde la gloria eterna a identificarse con nosotros. Gracias, Cristo, por hacerte hombre. Gracias, Cristo, por no haberte quedado allí en el trono de gloria a la diestra del Padre, sino por haber renunciado a tus privilegios divinos y haber adoptado la humilde posición de un esclavo y venir como hombre a salvarnos. Gracias. Gracias por no dejarnos en el caos que crearon nuestros primeros padres, sino venir tú, nuestro hermano mayor, a identificarte con nosotros, a ser nuestra cabeza, nuestro líder y llevarnos a la gloria como tus hermanos, como hijos del Padre. Gracias por prometer regresar y por enseñarnos en tu palabra que siempre tu regreso es el grito más grande de victoria que la iglesia debe proclamar. Por eso en esta hora queremos decir, te anhelamos, te deseamos, por favor, ven Señor Jesús. Hay una iglesia aquí que te espera con ansias, con anhelo. Hay una iglesia que hoy más que nunca quiere entender que tu regreso es la gloria eterna, es el momento de la resurrección, es el momento de la transformación de estos cuerpos débiles, es el momento de la gloria eterna a tu lado. Te pido, Padre Celestial, que a través de tu Santo Espíritu esta palabra sea viva en nuestros corazones y estas sean las palabras con las que nos alentemos constantemente unos a otros. Maranata, Cristo viene, tu Hijo regresa. Por eso, en esta hora queremos terminar esta enseñanza, este servicio diciendo, amén, ven, Señor Jesús.